Muchas gracias por venir, jóvenes. Vamos a recordar y asimilar ahora en un conglomerado todo lo que han estado viendo esta temporada, que ha sido inmunidad innata, natural, sistema de complemento, todo, y cómo es la acción y reacción de protección que tenemos nosotros frente a las noxias externas. Recordando siempre que el antígeno no debe ser algo que se lo considera como una sinonimia de que es un microorganismo. ¿Sí? Eso tenemos que quitar. El antígeno, como han debido llevar ustedes en sus clases, tiene características propias que, si llenan los requisitos, es un antígeno. Ejemplo: un antígeno para una persona que tiene neumonía por estreptococo neumonía va a ser los factores de virulencia que tenga el estreptococo, va a ser su antígeno. A esta misma persona que por X o Z motivo lastimosamente tenga alergia a betalactámicos, en este caso a la penicilina, ustedes le dan la penicilina como parte de una acción antibiótico terápica de lo más correcto, pero si es alérgica termina siendo un antígeno terrible para esta persona. Si se dan cuenta, no es un microorganismo, más bien era el fármaco que le iba a librar del microorganismo, pero se ha convertido en antígeno. De ahí que viene el shock anafiláctico, hipersensibilidad 1, y hay personas que han fallecido después a penicilina. Entonces, por eso nos debemos quitar de la cabeza que cuando nos digan antígeno es sinónimo de microorganismo. No es así. Es un elemento que va a causar un daño o noxa al individuo. ¿Listo? Y por lo tanto el sistema inmune va a tener toda la capacidad de defenderse sin interesarle qué es. A esta persona alérgica no le interesa que es un antibiótico que le va a salvar la vida a su hospedero, ¿no? Le importa que es algo que no conoce, que está llenando requisitos de antígeno y que debe responder generando una inflamación terrible que genera ese estado de hiperreactividad. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta protección desde que nacemos y vamos creciendo, pues vamos a estar permanentemente expuestos a lo que son microorganismos bacterianos, vamos a estar expuestos a hongos, a parásitos, a virus, a los cuales nuestro sistema inmune va a poder reaccionar de una manera o no lo va a hacer. En 24 horas de cada día de Dios, nosotros estamos expuestos a este tipo de elementos, pero de los cuales no enfermamos en el 100% de eventos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune tiene la capacidad de defenderse. Ya sea a nivel del intestino, ya sea a nivel de piel, existen elementos propios. Y esto hace que el sistema inmune tenga actividades propias. ¿Cómo qué? Protege. Sí, pero ¿de qué me protege? Me protege de microorganismos agresores, pero además evita el desarrollo de células tumorales. Miren qué inteligente. El sistema inmune, que todo el rato está vigilando, capta una neoformación celular que no es propia y la empieza a destruir. Entonces evita que además tenga desarrollos tumorales y elimina las moléculas nocivas. Ahí que, por ejemplo, poníamos esta persona que era alérgica a la penicilina, que el pensamiento del sistema inmune, ¿cuál es? Tengo que eliminar esto que me está entrando. ¿Sí? Entonces nuestro sistema inmune nos protege de agresores, evita el crecimiento de células tumorales y debe eliminar a las células o elementos nocivos que tengamos. Pero ¿qué también hace? Nosotros tenemos microbioma en nuestra piel, en nuestro cuerpo entero. El sistema inmune, desde que somos bebés, no se va a pasar agrediendo a todo. El sistema inmune viene desde que somos bebés y mira a la microbiota normal, ¿no? Y le dice, amigo, no tengo que hacer nada. Todo el rato está vigilando. Por eso dice, distingue las moléculas propias, en el ejemplo de microbiota, de las extrañas. Cosa de cuando entra una salmonela o una shigella al intestino, no forma parte habitual de los millones de bacterias que ya viven ahí desde siempre. Se da cuenta que es extraño y empieza la reacción inmune. Lo mismo en piel y lo mismo con moléculas extrañas. Por eso soy intolerante a la lactosa y demás, es molécula extraña. Y por eso ustedes van
van a tener pacientes que vomitan, tienen diarreas y demás, y no están con infección. Están intolerando moléculas y elementos que nuestro sistema inmune los está captando como extraños, nocivos. ¿Ya? Reconoce lo propio de lo extraño. Además, destruye, ataca y algo importante, guarda memoria de cada encuentro. Ya va a venir la época de invierno, ¿sí? Estamos en las lluvias, y en invierno van a ver que todos ustedes van a tener gripe. Pero no todos vamos a tener gripe por la misma virus, ¿no? En su serotipo. Tal vez la mitad tengamos influenza A y nosotros tengamos, ¿no?, virus comunes. Pero ya vamos a tener memoria. Si me ha dado una gripe por virus común y me voy a exponer a un virus A, me va a dar gripe por influenza A. Pero si me vuelvo a exponer al mismo virus anterior, no, porque tengo memoria. Tiene una memoria en cada encuentro. Además, inicia una defensa próspera y activa en momentos de reinfección, ¿no? Cuando esta persona no está pudiendo romper su barrera total de recuperación y existen cuadros de reinfecciones. El englobe total del sistema inmune, ¿qué va a hacer? Que nosotros tengamos barreras naturales. Nuestra barrera más, así que debemos cuidarla a morir, ¿cuál siempre va a ser? ¿Cuál va a ser? Fuerte. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que cuidar? Nuestra piel. Nosotros, como personal de salud, tenemos que cuidar mucho la piel porque son puertas de entrada para microorganismos en hospital, al igual que las mucosas. Por eso tenemos que cuidar mucho este acceso de piel que tenemos, ¿sí? Higiene de manos, uso alcohol y gel, y van a ver, ¿no? Se rajan las manos, se agrietan. Esa es una puerta de entrada terriblemente grande para los microorganismos. Nosotros no los vemos, ¿sí? Pero es grande. Entonces, después de la higiene de manos, no puedo poner una cremita, y más póngase, o sea, eso no está proscrito, prohibido, nada, ¿no? Está hidratando su piel. A veces no da tiempo, pero es una forma de cuidado, al igual que las mucosas. Y en el caso de ustedes, ¿cómo cuido mucosas? Con buena alimentación. No es cantidad, sino es calidad, ¿sí? Entonces debo cuidar eso, porque las barreras naturales es un mecanismo de defensa muy importante. ¿Coadyuvado por quién? Por los sistemas de defensa no específicos, que aquí tenemos los fagocitos, ¿no? Macrófagos y polimorfonucleares, que son los micrófagos, y el evento que se produce a nivel de inflamación, porque en la inflamación se descargan citoquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, todo que va a tratar de ubicar y reubicar a toda la masa que está llegando. Además, dentro de nuestros mecanismos de defensa, tenemos mecanismos de inmunidad controlados específicos, ¿no? La línea de linfocitos, por ejemplo. Los linfocitos TCD4, TCD8, los natural killer, todos esos vienen y tienen su función y acción. Además, esta es muy bonita, debe tener una clase sola del sistema de complemento, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de complemento tiene ese nombre, que lo vamos a recordar en unas diapositivas más. Complementa, coadyuva, amplifica todo este proceso que se está llevando como un mecanismo de defensa. Hace que esta respuesta inmune sea efectiva. Por eso tiene 3 vías de activación del complemento. Entonces, no hay por dónde se pueda huir, ¿ya? Esto ayuda, ¿no?, en limitar la entrada a tejidos estériles. ¿A qué nos vamos? Todos nosotros tenemos ahorita en nuestra piel un montón de microorganismos. Y nuestra piel no está en necrosis, ¿por qué? Pregunta para ustedes, ¿por qué no tenemos piel en necrosis? Necrosis es tejido muerto. ¿Por qué no hay tejido muerto ahorita en nuestra piel? ¿Cuál es el evento fisiológico, anatómico? Ahí tienen que invertir, ¿no?, lo que estudian. ¿Por qué? Muy bien, por allá han dicho, ¿qué? Sin miedo tienen que decir, acuérdense que están en segundo año, no tienen que tener miedo a contestar, están aprendiendo, ¿sí? Si fueran de último año o si fueran residentes, sí, porque hay cosas que deben saber, hay cosas que no tienen que saberlas obligatoriamente y otras sí, pero tienen que contestar sin miedo, están haciendo raciocinio de lo que ya saben. ¿Por qué no tengo piel muerta? Diga. La lámina basal. Ya, la lámina basal, pero algo nutre a la lámina basal y demás en la piel, ¿qué es? Y en todo nuestro cuerpo. Muy bien, la irrigación, porque mediante la irrigación, ¿qué se lleva al tejido? En la sangre que hay
glóbulos, y en los glóbulos que hay, los glóbulos rojos que cargan oxígeno, entonces llevan los capilares arteriales y los venosos recogen, nutre. Limita la entrada. Esta parte, si se dan cuenta, el torrente vascular, así sea capilar, es estéril. El hecho de que sea estéril significa que no existe ningún microorganismo ahí. Nuestra piel tiene millones. Más, el paso es tan perfecto de limitación que ninguna de esas bacterias entra al torrente vascular, por muy capilar que sea. Es una limitación perfecta de decir de aquí a aquí bacterias, gracias por cuidar la piel, pero aquí no van a entrar. Este es capilar vascular. A eso se da la limitación de entrada, y ese es un sistema inmune propio y perfecto que nosotros tenemos. Ya hemos hablado de que discrimina los agentes patógenos de los que nosotros tenemos y defiende de los microorganismos invasores por su sola presencia. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que llevan se va englobando en este sentido. Ya se forma como una rueda que tiene que ir rotando. Porque si vemos una inmunidad innata, nacemos con ella. Cuando veíamos con microbiota, ¿qué hemos dicho? El microbioma, somos tan bebés que adquirimos las primeras bacterias en el canal del parto si nacemos por parto, y en la piel de la mamá si nacemos por cesárea. Pero es nuestra primera línea de defensa la piel, y no vamos a querer que nuestra primera línea de defensa sean inmunoglobulinas, vaso y demás, porque es bebé, recién está empezando a generar y formar. Entonces termina siendo, sí, nuestra primera línea de defensa, ¿no es cierto? Y en esta inmunidad innata, que le innata con dos N's, les sirve a ustedes ¿para qué? Para recordar que no tiene memoria y no es específica, ¿sí? La inmunidad innata no tiene memoria y no es específica. Por eso hablamos de piel, mucosas, ¿no? En su integridad, y células que van eliminando sustancias que nos ayudan, como que las células sudoríparas, por ejemplo, ¿no? Que van a ir produciendo las células sebáceas. Todo eso produce un estadio que va a ser agradable o desagradable a los microorganismos que estén ahí. Entonces todo eso nos protege. No tiene memoria y no es específica. Cuando hablamos de específico siempre nos vamos a referir a inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, innato es no específico y no tiene memoria. Y en esta piel, ¿no es cierto?, que está intacta, pues vemos que no hay transgresión de microorganismos versus la otra que sí están entrando en estratos. Y en los estratos donde se va a producir la inflamación. Entonces, mantener una piel sana es parte de nuestro cuidado personal y de nuestros pacientes, donde siempre hay que mirar zonas de presión, producción de escaras y demás, porque son puertas de entrada para los microorganismos. En la piel, ¿qué vamos a tener como protección? La acidez, la degradación por lípidos, los efectos desecantes, no es lo mismo, hemos dicho, la humedad que se tiene en el trópico que la resequedad que vivimos en este lado, ¿no es cierto? El microbioma cutáneo que va a tener la interacción con triglicéridos y va a estar funcionante, y la descamación, acuérdense que ustedes van perdiendo células todo el tiempo y se van regenerando. Y en mucosas mucho más, ¿no es cierto? Por eso van a tener ustedes pacientes, ¿no?, que se les hace ulceritas, sangran mucho. La mucosa pierde esa plasticidad, pierde esa humedad y se vuelve un problema. Las secreciones corporales, como la lisocima, de por sí ya son efectos antimicrobianos. Y en la mucosa siempre va a existir la IgA en su fase secretora, que es la que nos va a proteger de los microorganismos en una primera instancia. Además de las proteínas fijadoras de hierro, por eso la ferritina constituye un elemento importante cuando vamos a hacer diagnóstico microbiológico. Cuando las bacterias ingresan a nuestro tracto superior y quieren tener una interacción, primero se tocan con ¿qué? La producción de moco. Acuérdense que los cilios que tenemos en la vía respiratoria todo el rato están así, ¿verdad? Hacia arriba. Por eso hay la generación de dos cosas, el moco y el esputo flema. Cuando hay mucha inflamación, la persona les dice, estoy tosiendo. Ustedes preguntarán, ¿su tos es seca o es con flema? Flema. ¿La flema de qué color es? O sea, ahí ustedes ya van a indagar. Y esa
producción de flema hace que ustedes estén muy cerca de lo que es una inflamación muy certera y asertiva generada por el microorganismo. Acuérdense que una de nuestras primeras barreras va a ser esta, donde van a quedar atrapados, y la producción de moco por las células caliciformes es lo que va a generar este evento. Por eso cuando ustedes tienen pacientes que ya son de la tercera edad, donde lastimosamente estas cilios ya están no así funcionales, sino son más atrofiadas, más chiquitas, tienen un problema en el atrapamiento y la producción de moco. Son personas que van a toser y expectorar más, al igual que las personas que tienen un hábito tabáquico alto. Por eso se espera que en este trayecto mucociliar pues sean llevadas todos los microorganismos. Entonces, si va a pasar el microorganismo a partir de la nasofaringe, va a llegar hasta lo que es la tráquea, va a llegar y va a pasar la carina, se va a ir a bronquios, bronquiolos, y finalmente, ¿dónde va a llegar? ¿Cuál es el último lugar? ¿El último lugar qué es? Oye, en alveolos. ¿Y en los alveolos qué hay? ¿Qué células son? Neumocitos, ¿no? ¿Cuántos tipos hay? Dos. El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 sirve para estar, y el 2 también. No, pues cada uno tiene su función, ¿no? Sirven de células importantes que son las que van a tratar todavía de erradicar. Cuando ya no se puede más es cuando empieza el problema. La inflamación que hay en los momentos alveolares es lo que va a llegar a generar los procesos neumónicos que ustedes van a escuchar y van a mirar en una radiografía, porque todo esto ya ha estado vencido. Ha vencido el sistema inmune innato, que no tiene memoria y no es específico, no se ha podido defender y ha llegado la enfermedad ahí para quedarse. Pese a que tenemos materiales a nivel de vía respiratoria que nos pueden proteger, la lisozima, ¿no es cierto?, la acetilmolamida, la ninamidasa, que es una enzima que va a ir en contra de las bacterias, ¿no es cierto?, y vamos a tener mecanismos de defensa motrices. Vencidas todas estas cosas, pues no hay donde más. Se va a quedar puesta ahí la neumonía, independientemente de que inclusive este moco haya tenido la presencia de mucinas, proteínas y proteasas, que van a tratar todavía de generar daño y lesión contra la noxa externa. Y aquí hablando de microorganismos, acuérdense que cuando tengan pacientes con asma bronquial, por ejemplo, su noxa no necesariamente va a ser microorganismos, va a ser polvo, polen. A veces los pobres vienen de las manifestaciones directo al hospital. ¿Por qué? Porque han estado lastimosamente en medio de la gasificación, y esa noxa del gas ha hecho que su cuadro asmático pues se active de un modo tan terrible que llegan, pero su antígeno ha sido ese, ¿no? Por eso no es específico, no nada, va a reaccionar nomás, ¿sí? Es como una persona que está en su mal día, ustedes le quieren preguntar algo, le riñe nomás, ¿no? Desde que le pasa, así reacciona nomás, ¿no? Más específico y no tiene memoria. Entonces, en el tubo gastrointestinal tenemos lo mismo. ¿Qué es lo que primero vence? El pH. El pH en nuestro estómago, ¿cuánto será? Bajito, ¿no ve? Muy bien. Eso hace que pocas bacterias puedan pasar. Algunos como el helicobacter se quedan a vivir ahí contentas, pero pasar, ¿no? Pasar. Esta es una de las primeras barreras. Por eso no es nomás decir, me arde tomar omeprazol, inclusive da pantoprazol, ni siquiera empiezan con la triste ranitidina, ¿no ve? Entonces, omeprazol aquí, allá, omeprazol para todos, no es así. Estamos alterando sin necesidad de una persona que tenga síndrome ulceropéptico, no haya tenido hemorragia digestiva ni nada, solo porque le arde y le duele, le estoy dando omeprazol, no está bien, porque genera transgresiones a este nivel. Necesitará cambios, evidentemente, en su hábito intestinal, en su alimentación, en que si toma o no elementos irritantes, pero no le demos el omeprazol. Estamos atacando una barrera que en ese momento no es necesaria. Ojo que se medica lo que la persona necesita, ¿sí? No lo que se me ocurre dar. Eso es siempre. Entonces, al margen del pH del estómago, tenemos otros elementos que nos protegen, como las enzimas pancreáticas, secreciones biliares intestinales y el mismo peristaltismo. Por eso, antes, cuando había los NPO rígidos, se veía que había eventos infecciosos bien interesantes. ¿Por qué? Porque el intestino tiene que seguir un peristaltismo. Y las personas que están en NPO, ¿no es cierto?, con su sondita o algo, y están en un decúbito prolongado y no están comiendo nada, pues tenían muchos problemas.
Por eso la restauración del hábito y tránsito intestinal es importante porque genera limpieza. Y las personas que mucho tiempo van a estar sin poder comer algo por condiciones médicas propias, se les hace higiene de cavidad oral porque hay sobrecrecimiento bacteriano. Entonces eso nos ayuda. Miren, a esto nos referimos, no omeprazol para todos y demás. Si no tiene el paciente acloridia por su estado básico, si nosotros generamos, son más propensos a tener cierto tipo de bacterias, como por ejemplo las salmonelas, pasan mucho más rápido y mejor que en una persona que va a tener un pH normal. Y en las vías urinarias, que es otro foco donde tenemos bastante mucosa, hay un dato bien bonito y bien interesante. Acuérdense que la uretra la dividimos en tres, ¿no es cierto? La parte de la uretra externa o el tercio externo es algo que está con bastantes microorganismos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que ustedes van a mirar el orificio cuando pongan la sonda vesical? El resto ya empieza a ser un elemento que no está con microorganismos. Por lo tanto, una infección urinaria tiene que vencer esto. ¿Sí? Tiene que vencer esto. Al margen de eso, ¿no es cierto? Hay proteínas como esta, por ejemplo, generada por el riñón, esta proteína tan fosfal, que es bien interesante, ¿no? Está tan encandilada la proteína que se va generando junto con la orina, ¿no? Que se unen a los microorganismos. Y esta proteína obliga a que sean eliminados por la orina. Entonces es una forma muy bonita que tiene el propio organismo de protección. De ahí que no es buena idea aguantarse, ¿no? Cuando vienen pacientes jóvenes con infecciones urinarias, una de las preguntas es ¿en qué trabaja? Cada cuánto va al baño. Muchas personas les dicen que por su actividad laboral no pueden ir al baño, tienen que aguantarse. No se puede aguantar una persona, no es lo adecuado y tiene que hidratarse bien. Muchas personas dejan de ingerir líquidos para no ir al baño por su trabajo. Todito esto se altera. Y si vamos a una condición, por ejemplo, como otro ejemplo que van a tener ustedes, pacientes diabéticos tienen la posibilidad de tener infecciones urinarias a recurrencia. Esta infección urinaria hace que se descompense su diabetes y entran en un círculo vicioso. ¿Y eso debido a qué? Otro ejemplo. El estado hipotónico que va a tener la médula renal hace que la bacteria sea pues en un lugar que no le agrada estar. Cuando esta persona tiene diabetes y no está bien controlada, y eso no significa que les llegue a ustedes con todos los síntomas, una persona puede estar con su cuadro glucémico alterado mucho tiempo y no tener síntomas, pero ya está alterado esto, ¿sí? Por eso hay pacientes, ¿no?, que dicen, me voy a portar bien este mes porque voy a ir a mi control, pues se les pide hemoglobina glicosilada, así sea su resultado de glucosa un dije. La hemoglobina glicosilada les va a contar la historia de hace 3 meses cómo está el paciente y encuentra que se ha portado súper mal en cuanto a su dieta y ha estado con sus niveles de azúcares. ¿Qué pasa? Como ya no tengo mi estado hipotónico, si no se está alterando, se está volviendo hipertónico por mi diabetes descompensada, hace que pues prácticamente las bacterias que pueden ser plausibles de generar un evento infeccioso se sientan más cómodas viviendo ahí y me generan un proceso infeccioso. Entonces, si se dan cuenta, el cuerpo tiene mecanismos muy interesantes para tratar de defenderse y no ser vencidos. ¿Y quiénes vamos a tener con otros componentes de la inmunidad innata que no tienen memoria y no es específica? Citoquinas, no son específicas, interleucinas, ¿sí? La 1, la 6, la 8, al año van a llevar en fisipato todas las cascadas y ahí van a encontrar a todas estas, ¿no? Proteínas proinflamatorias, moléculas proinflamatorias, estas, que van a coadyuvar a la defensa inicial del microorganismo, nuestro sistema del complemento y los elementos celulares. Todos estos componentes van a ayudar en un inicio, así sea un evento chiquito como lo están viendo aquí, un simple corte, no bien tratado, hace que haya un evento de inflamación. El 100% de aquí nos hemos cortado con algo alguna vez. Y ese rato al margen del dolor, luego hemos visto que se pone rojo y ese lugar se inflama. El proceso de inflamación es un evento de defensa. No sabe contra qué, pero se está defendiendo. Pero puede haber el ingreso de microorganismos si eso no es tratado. Por eso de ahí ustedes van a tener que drenar pequeños abscesitos, ¿sí? Entonces no va a saber qué es, pero lo está defendiendo. A diferencia de la inmunidad adaptativa. Si la otra era no tenía memoria y no era específica, esta es la contraria, ¿no es cierto? Tiene memoria y sí es específica.
Por lo tanto, responde rápidamente, pero fundamentalmente al segundo encuentro. ¿A qué me voy? Si soy alérgica a la penicilina y me ponen por primera vez, no me va a pasar nada, porque es la primera vez que he sensibilizado a algo. En el segundo encuentro sí voy a tener la reacción anafiláctica. En este caso de microorganismos, el primer encuentro me va a batir de mi gripe, ¿no? Pero el segundo encuentro, no, ya tengo memoria. Se va a defender mi cuerpo, pero ya tiene memoria. Entonces ha tenido la posibilidad de generar inmunoglobulinas de respuesta rápida, ¿no? Y además, estas inmunoglobulinas van a ir a conectar todo lo que es la cadena celular y además van a trabajar para ayudarse como el complemento. Aquí, por ejemplo, vamos a tener los componentes celulares. Aquí los linfocitos B y los linfocitos T tienen mucha acción en este tipo de eventos de defensa, ¿sí? Lastimosamente existen enfermedades que ustedes van a ver que son de inmunocompromiso celular primario, que la persona ya ha nacido con esa deficiencia celular. Los de aquí que sean oncohematólogos, por ejemplo, van a ver, hay neutropenias que se convierten en, no, hay aplasias medulares, hay neutropenias solas, son neutropenias febriles y demás, porque una base celular está dañada. Y en esta base celular dañada, pues ya no va a tener tiempo de acción, porque hay un defecto propio. Es igual que antes, ahora ya es mucho más controlable, por ejemplo, el tema de VIH. Antes VIH los pacientes llegaban en fase SIDA, donde sus linfocitos TCD4 eran bajitos. Nosotros tenemos que tener 1200 por lo menos, ¿no? Un promedio, y las personas llegaban con 80, 60, 100 linfocitos TCD4, muy poquito. Entonces eso le hacía dar poca posibilidad al paciente de mejorar, ¿sí? Y en el curso de la respuesta, por ejemplo, inmunitaria, nosotros lo dividimos en los dos grupos, ¿no es cierto? Cuando tenemos la inmunidad innata y cuando tenemos la inmunidad adaptativa. Si se dan cuenta, pasa de una u otra, no es que sean únicas, no es que sean aisladas, ¿sí? Pasan de una a otra concatenadamente. De ahí que tenemos la segunda etapa. No siempre vamos a tener este tipo de inmunidad que se está empezando a generar y recrear, ¿no es cierto? Tenemos la inmunidad pasiva que nos va a dar la mamá en las inmunoglobulinas, por ejemplo, de la leche materna, ¿no? Y lo que nos ha podido pasar a través de la placenta. Son 3 meses que vamos a tener de un limitante, ¿sí? Para poder nosotros tener una acción preventiva en ese tiempo chiquitito que vamos a tener. Y luego de eso nosotros vamos a empezar a actuar. Ahora, no es lo mismo si nosotros hablamos en cierto sentido de cuando recibimos vacunas. La vacuna es otro tipo de inmunidad. No nos acercamos a estas. La vacuna lo que quiere hacer es preventiva mediante el tipo de vacunas que se va a generar. Ya sean estas de polisacáridos, ya sean de virus vivo, virus muerto, lo que se dé, es preventivo, ¿sí? Y nosotros estamos expuestos en el PAI. Nosotros manejamos el PAI nacional. Y en el PAI nacional nosotros vemos cuál es el esquema de vacunación que tiene que ver. Ustedes están viendo ahora el sarampión así. No tendríamos que tener casos tan relevantes de sarampión. No son cosas que ya no deberíamos ver, pero sin embargo se está bien. Los esquemas se han ido prolongando, no se han cumplido esquemas de vacunación en cierto tiempo, no se ha hecho un buen seguimiento en comunidades, la exposición tiene mucho que ver. Entonces ahí nosotros tenemos que tener una memoria secundaria. Cuando nosotros tenemos un antígeno, habíamos visto en esta posibilidad de que haya interacción entre lo que es, ¿no es cierto?, los anticuerpos con los epítopes de cada antígeno. Si se dan cuenta, viene la inmunoglobulina y lo que muestra el microorganismo o lo que muestra el antígeno debe ser llave cerradura. Por eso es la funcionalidad. Y por eso es que es tan direccionado, y por eso es que tiene memoria, y por eso es que es tan específico. Es llave cerradura. Cuando viene el antígeno, ¿no?, tiene este sistema, ¿no?, funciones biológicas que deben ser activadas. Vamos a tener la activación del complemento, una aglutinación, y aquí la posibilidad de llamar a las otras células mediante la opsonización, donde vamos a tener la diapédesis a través de lo que es el capilar vascular. Entonces, dependerá de la anoxia del agente y de la gravedad del proceso al cual el antígeno ha estado llevando este individuo, que se van a activar estos eventos.
Por eso decíamos que aquí nosotros vamos a estar expuestos siempre a una respuesta primaria. Cuando nosotros tenemos el acercamiento de un antígeno por primera vez, nosotros vamos a tener siempre que la posibilidad de elevar la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la que va a estar en mayor proporción en el primer encuentro. Si ustedes hacen un testeo de inmunoglobulinas totales, es alta, pero a expensas de la M. Pero la que se va preparando. Cuando tienen el segundo encuentro a la misma noxa o al mismo antígeno, la que sale en una defensa secundaria va a ser la inmunoglobulina G. Todavía tiene memoria, ¿sí? La M sale sí, pero no como en el primer encuentro donde la M era alta. ¿Y aquí quién va a participar? El complemento, que decíamos que tiene potencia y coadyuva, ¿cierto? El complemento, que activada en cualquiera de sus fases, ¿no es cierto? Recordando básicamente para ustedes, la vía clásica se activa por antígeno anticuerpo al C1, ¿no es cierto? La vía alterna se activa por C3, por un proceso de inflamación o por otro ente. Y las vías de la lectina, ¿no? Por los residuos de manosa. Todos terminan coadyuvando ¿dónde? En C3. Y de ahí se va activando. ¿Cuál es la función fundamental de la activación del complemento? Generar el complejo de ataque de membrana, el CAM, ¿no ve? El CAM, a partir de la unión del C5 al C9. Todas se juntan para generar ese evento. ¿Por qué? Porque tiene que ir, en el caso de microorganismos, ¿no? Perforar las membranas, alterar la membrana para que haya una destrucción, o de la célula infectada por virus generar la destrucción de esta célula. Por eso se llama complejo de ataque de membrana. Y va a producir este evento que, si se dan cuenta, es la conjunción de todo lo que hay. Cuando hay lesión, hay ingreso de microorganismos a tejido, todo pasa al mismo tiempo. Llegan las células a defender. Cuando hay el antígeno, hay unión antígeno-anticuerpo a nivel del complemento, el complemento ya se ha activado. Como hay proceso de inflamación, hay diapédesis de células y hay procesos que van a producir linfocinas, interleucinas, van a producir factor de necrosis tumoral, que van a ir a coadyuvar esa región. Y si se dan cuenta, todo ocurre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido vencida una de las barreras iniciales que tenemos, ya sea piel, ya sea mucosas o los tejidos propios de cada organismo que está atacando la enfermedad. ¿Listo? Muy bien, vámonos, ¿tienen examen parcial? Sí, así que vámonos, nenes.